Recibimos a Leonardo Castagnino, que es escritor, historiador. Leonardo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Acá estamos con el tema de Rosas. ¿Cómo no? Cuénteme, Leonardo, ¿qué tema el de los... esto es Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, ¿no? Qué historias, ¿no? Todo un tema, sí. ¿Hasta cuándo con los unitarios y federales? Y eso no va a terminar nunca, mire, porque ese tema empezó en 1810, más o menos, y la diferencia que había, digamos, entre unitarios y federales, uno es el sistema en sí de la político y económico, ¿no? Uno es el centralismo en la capital y el otro es la autonomía de los municipios, primero, que eligen a un gobernador que los represente y los gobernadores que eligen una autoridad máxima que las represente. El unitarismo es justamente a la inversa, lo mismo que la recaudación, sería la recaudación de los municipios que contribuyen con la provincia y las provincias que contribuyen con la nación. En cambio, el unitario sería la nación que recauda y distribuye como quiere. Ahora, ¿cuál es el mejor sistema? Bueno, habrá que discutirlo. Lo que sí, que hemos llegado a un sistema unitario, ¿no? El federalismo quedó hace mucho atrás. El federalismo el primero que empezó con el federalismo fue a promover, o propuso el federalismo, fue Gaspar Rodríguez de Francia, que era un dictador de Paraguay que precisamente se había aislado porque no quería, digamos, estar sometido a la hegemonía porteña. El segundo fue, a mi entender, ¿no? El segundo fue Artigas, que propuso, una de las condiciones que ponía para los diputados de la Asamblea del año 13 era que había que formar provincias autónomas y que la capital debería estar necesariamente fuera de Buenos Aires, y entonces le rechazaron, con algunas excusas formales, le rechazaron a los diputados, y también quedó aislado. Entonces primero se separó Paraguay, después se aisló, digamos, Paraguay, después la banda oriental. Y Rosas en 1831 hace el Pacto Federal, donde él era el representante de las relaciones exteriores y López, el de Santa Fe, era el jefe del ejército. Uh-huh. Y Rosas tenía exactamente el mismo pensamiento que Francia y que Artigas, porque, por ejemplo, en la Carta de Hacienda de Figueroa, cuando le escribe a Facundo Quiroga que se iba a hacer una mediación al norte, que después lo matan en Barranca Yaco a la vuelta, le pone, sí, dice, quieren hacer una constitución, ¿dónde va a funcionar? Ajá. Dice, primero, habría que fundar una ciudad para que no dependa de ninguna provincia, para que no haya celos entre ellas, como hicieron en Norteamérica, con todas las letras, se lo dice, como hicieron en Norteamérica, que fundaron Washington, que no depende de ningún estado. Eso se lo está escrito en una carta por Rosas. Claro. Entonces, yo creo que la línea federal fue esa, Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas y Rosas. Después de la caída de Rosas empezó a ser cada vez más unitario, hasta llegar a lo que somos ahora, ¿no? Sí, ajá. Bueno. Donde sustituyen una aduana que antes siempre el interior protestaba porque la aduana de Buenos Aires hacía una hegemonía económica sobre el interior, y ahora en vez de agua tienen una planilla donde ponen retenciones o aumentan las retenciones o el impuesto al cheque, y cobran en el interior y reparten acá. Ajá. O sea que eso, para mí eso es el sistema federal o unitario, bueno, dependerá. Y la otra diferencia que había entre unitarios y federales era que los federales en general, o todos o casi todos, eran partidarios de la religión, además del federalismo, de la religión, de las tradiciones, incluso de la tradición española. En cambio los unitarios eran, incluso le decían, los afrancesados, los doctores, los de cuello duro, los de bota dura, y eran más de la masonería, uh-huh, incluso en contra de la religión, tipo Rivadavia, que les expropió todo, en fin. Sí, sí. Así que ese es el tema. Ahora yo digo una cosa, qué quilombo Rosas, qué tema. Para mí Rosas fue una de las, no voy a decir el más grande porque me van a criticar, pero una de las personalidades... Que lo critiquen no importa.
Es una de las personalidades más grandes que tuvimos. Inclusive acá algunos lo acusan o se sienten celosos o lo acusan de unitarismo. Lo que pasa es que él cuando lo eligieron gobernador, él era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, después hizo el pacto federal de 1831, incluso hizo la ley de aduanas de 1835, favoreciendo a las provincias, y todos se le agradecieron. Y fíjese una cosa, Rosas nunca invadió una provincia con el ejército. Nunca invadió un territorio, por ejemplo, como Uruguay, que cuando estaba Oribe, que lo habían desplazado del gobierno, él lo reconocía a Oribe como presidente del Uruguay, y le mandó, por ejemplo, un ejército como auxiliar de Oribe, no digamos, a someter a Oribe ni al otro. Cuando hizo la guerra, por ejemplo, con Bolivia, con la Confederación Peruano-Boliviana, que estaba en Santa Cruz, que era un tirano, Rosas le ordenó al ejército que no cruce la frontera. Uh-huh. Incluso algunos generales le proponían aprovechar que, digamos, y reincorporar Bolivia, y Rosas le dijo, de ninguna manera mientras esté yo, dice, porque sería ofender a los habitantes de Bolivia. Dice, hay que dejar que se organicen y que después se incorporen a la federación, a la Confederación Argentina. Ajá, y lo mismo sucedió con Paraguay, porque él había hecho un pacto con, no sé cuánto tiempo tenemos. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Gaspar Rodríguez de Francia, que se había aislado completamente por todo el boicot que le hacía Buenos Aires, hizo un pacto secreto que no se supo lo que se habló entre un emisario de Rosas y Gaspar Rodríguez de Francia. Y lo que dijeron, lo que se supone, ¿no?, por lo que sucedió después, que hubo como un pacto de mantener el status quo, o sea, ni Paraguay pedía la independencia o la separación, ni Buenos Aires ni Rosas le mandaba un ejército. Entonces, durante el gobierno de Francia, pues total, se respetó ese aislamiento, Después, cuando vino el sucesor de Gaspar Rodríguez de Francia, fue Carlos López, que era un abogado un poco más liberal, en fin, y quiso, le mandó a pedir a Rosas la independencia de Paraguay. Él incluso creo que declaró la independencia, le dijo a Rosas que se la reconociera, y Rosas le dijo que no, y le puso, entre las cosas que le dijo, dice, por un lado habría que reunir a todas las provincias y decirles si aceptan que una se separe. Ahora lea una... Sí, está bien. No. Y le dijo una cosa muy importante, le dijo, además no les conviene ni a ustedes separarse ni a nosotros, porque nos vamos a debilitar ambos y vamos a ser invadidos por Brasil y por las logias y todos los extranjeros, que fue lo que pasó 20 años después, en 1865, con la Guerra de Paraguay. Alguna cosa, le quiero preguntar algo que a mí obviamente es algo que me conmueve y que también tiene su historia, que es el tema de Camilo Gorman, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, Camilo Gorman era una chica de una familia bien de acá, que empezó a salir con un cura. Se enamoraron, en fin. En un momento determinado se fueron, algunos, no sé, la cosa yo no la tengo demasiado clara, algunos dicen que robó, que incluso llevaron algunas cosas de la iglesia para su propio mantenimiento, y se fueron a Entre Ríos, y medio no se dijo nada, pero se destapó, incluso el padre de Camila Gorman le pidió a Rosas que la traiga, que la recupere o la juzgue, en fin, y los unitarios, que siempre aprovechaban cualquier excusa para meter leña al fuego, empezaron que el gobierno era una tiranía, que era un desastre, que se reían, que festejaban como una gracia lo que había hecho Camilo Gorman. Entonces, Rosas, ¿qué hizo? La mandó a meter preso, mandó la policía o la milicia de esa época, la trajeron, la llevaron acá, estuvo en Santos Lugares, presa, ella y el cura, y
y se lo juzgó, era uno de los que lo juzgó, creo que era el doctor Laíte, como un tribunal. Laíte, no me diga que Laíte Cristina Notate debe ser pariente del antropólogo que sale acá, lo voy a llamar y lo voy a cagar a pedo. Perdón, lo voy a retar. Y el otro era, creo que Díaz Vélez, y otro más que no recuerdo. La cuestión que la juzgan y por las leyes de la época le correspondía pena de muerte. Y Rosas lo que hizo, firmó la pena de muerte, porque Rosas nunca hizo las cosas por atrás, él la firmaba. Ahora, qué difícil. Ahora, pero no le hizo caso ni a Manuelita que le pedía por favor. No, porque Rosas era muy estricto, yo tengo el libro, yo escribí el libro ese sobre verdad, y el otro se llama La Ley y el Orden, porque Rosas se llama así el libro, ¿no? Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Porque Rosas era absolutamente partidario de la ley y del orden, no podía salir de ese esquema. Si bien particularmente era bromista, todo él en las cosas del Estado era absolutamente cumplidor de la ley y del orden. ¿Rosas era un hombre fiel? ¿En el matrimonio? Sí. Sí, absolutamente. Le pregunto por qué, porque es como una especie de mito que mucho campo se repartió entre sus primeras amantes, me imagino. Siempre el chisme vende bastante, entonces algunos se dedican a eso, pero Rosa se casó de muy joven, creo que tenía, no sé si 18 o 20 años, con Encarnación Escurra. Sí. Y nunca más se separó, y incluso fueron fieles entre ambos. Ahora, Después, ¿por qué él tiene esa actitud tan poco feliz con la última mujer que no le reconoce ni siquiera a los hijos? Bueno, él, cuando Rosas, la otra mujer era Eugenia Castro, la que usted nombra. Que era una especie de gobernanta, de empleada doméstica. No, claro. Eugenia Castro era hija de un militar que quedó huérfana de muy chica. Entonces él la puso así, estaba como de tutor, estaba una familia que llamaba, creo que Escalada. Y la chica tenía, no sé si 12 o 14 años, y que se le quejaba a Rosa de que tenía maltrato en la casa. Entonces, Rosa la llevó a vivir a Palermo, era amiga de Manuelita, de otra amiga de Manuelita, que Juanita, ahora no me acuerdo el apellido, creo que Gómez. Y vivía en la calle, era una vida familiar con ellos. Y incluso atendió a Encarnación Escurra cuando estuvo enferma. Después quedó en Palermo y empezó a salir con Rosa. Ahora, los unitarios siempre lo acusan a Rosas de que la quiere, como que era como una esclava, que la tenía escondida. Es lo que dicen, sí. Bueno, yo lo que digo, que él no andaba haciendo bandera de que andaba con ella. Si lo hubiera dado a conocer, hubieran dicho que era un soberbio, no sé. Sí, siempre no les gusta ni una actitud ni la otra. La cuestión que él cuando lo sacan del gobierno, después de Caseros, cuando se va, le ofrece a esta mujer, a Eugenia Castro, ir. Ah, él le ofrece ir. Claro, y Eugenia Castro no quiere ir. Porque el tema es que él no la quiso llevar aparentemente y tampoco le reconoció los hijos. No, él le ofreció, incluso hay unas cartas, porque él después escribía con una mujer que se llamaba Josefa Gómez. Hay un libro que yo tengo con todas las cartas de ella. Ahora dígame, ¿por qué no los reconoció a los hijos? Bueno, él le decía, yo lo que leí las cartas de él, que le escribía a Eugenia Castro, le decía, fuiste ingrata conmigo, no quisiste venir, dice, ahora no te puedes arreglar con tus hijos, algo así. Dice, ahora yo no tengo dinero para pagarte el viaje, en fin, hubo un intercambio, yo no recuerdo exactamente las palabras. Ahora, él con las hijas incluso se escribía y le mandaba cosas, le decía, ahora, él en el testamento reconoce como único hijo a Manuelita y al hijo Juan. A Juan. Ahora, ¿murió pobre Rosas? Rosas murió pobrísimo. En las últimas cartas que le escribió a Manuelita, en una le decía, dice, tuve que comer las últimas gallinas, dice, hay 3 vacas que todavía me siguen, que yo todavía comen de mi mano del carro. Y después le escribió otra carta, dice, bueno, las vacas ya no están más, dice, porque las tuve que vender, porque si no
Murió en la absoluta pobreza, en la absoluta pobreza. Ahora, Manuelita estaba bien casada, ¿no lo podía ayudar al papá? Manuelita, no sé si... sí, Manuelita estaba casada con Terrero. Yo no sé exactamente la fortuna que pudiera poder tener el marido. Ellos vivían en Londres y yo creo que no era una buena situación económica la que tenían. No sé cómo era la relación del marido de ella con la familia, no sé. Tampoco sé la fortuna que haya tenido Terrero. Ahora, digo una cosa, y cuando él deja herencia, ¿qué deja en ese testamento? Bueno, el testamento tiene como 10 hojas, deja hasta súper detallista como es. Yo ese lo tengo en el libro Sobras y Verdades que voy a editar ahora, lo agregué porque es difícil de conseguir. Pero deja, más que nada, hablando chirimbolos, digamos, que tenía, que una mesa, que le deja el otro, que cuando cobren la herencia tienen que pagarle a los que le habían prestado dinero, o sea, porque a él le habían expropiado todos los campos, todo, no dejaron ninguna propiedad. Entonces reparte cosas de la casa, más algunas cosas que a él le daba mucho valor, como por ejemplo los papeles de la Confederación, algunos libros que había escrito, el sable que le había legado San Martín a él, se lo dice a quién se lo tienen que dar. Después una bandera, yo no me acuerdo si era la bandera de la sierra, no sé, estandartes de batallas, pero no había cosas de valor. Después le dejó a las mucamas, qué sé yo, el reloj, unos relojes, una silla, unas mesas, detalla todo. O sea que propiedades no hay ahí. No. ¿Y el Rosedal? ¿Qué pasó? Creo que hablaba de una casa nombra algunas propiedades, por ejemplo, la casa que yo le arreglé a Eugenia queda para ella y esas cosas, ¿no? Ahora digo una cosa, el Rosedal, ¿qué pasó con el Rosedal? ¿Usted dice con el Rosedal de Palermo? Sí. Bueno, esas propiedades eran todas de Rosa había comprado en forma particular, fue comprando todo el bajo, desde la calle Scalabrini y Ortiz, lo que ahora sería Scalabrini y Ortiz, Santa Fe y Cabildo hasta Pampa, todo eso era de él. Qué tonto, ¿eh? Sí, tenía 600 y pico hectáreas, pero lo que pasa que él, todo ese terreno, era un bajo inundable, con juncal y todo, y él lo compró precisamente porque quería demostrar que con esfuerzo y trabajo se podía... Bueno, hoy es uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Es uno de los barrios más ricos de Buenos Aires, pero él, por ejemplo, hizo canales para que se desagote, rellenó, ahí frente a la estación de Belgrano, hay como una excavación hecha que traían tierra de ahí con carros para hacer ataguías para que no entre el río, en fin, sí. Hasta había hecho un canal navegable. Ahora, yo le digo una cosa, era rentable ser presidente en esa época porque mire todos los campos, con todas las inversiones que hizo Rosa. No, bueno, él no era presidente, era gobernador, bueno, pero él toda esa fortuna la hizo antes de ser gobernador. Inclusive él fue el primero que puso un saladero en sociedad con no Manuel Dorrego, sino con el hermano, y lo puso acá en Quilmes. Y entonces los ingleses le hacían la guerra con el transporte naval. Entonces ellos hicieron barcos, fíjese que hicieron barcos en Corrientes y con eso exportaban carne salada a Brasil y a Jamaica, y iban con un barco hasta Bahía Blanca a traer sal de Salinas Grandes. Bueno, lo persiguieron tanto que después como él puso su propia flota, no le podían competir, digamos, le empezaron a decir que iban a terminar, que se iba a terminar la carne y iba a aumentar el precio. Entonces él le dijo que él se comprometía a proveerle carne a Buenos Aires sin aumentarla.
Y bueno, lo persiguieron tanto que un día cerró y entonces compró campo. Y la mujer de él ya era una familia de dinero. La escurra. Ahora yo digo una cosa. No La madre, la familia de él también tenía algo. Ahora él después le fue socio y administrador de los Anchorena. Sí. Y fue un hombre riquísimo. Ahora pero digo perdóname que lo gobernador. interrumpa, Castagnino, a este hombre no le quedó un solo amigo para que lo ayudara en el exilio, porque a Perón lo bancaron en el exilio, y a Rosa. Bueno, sí, uno de los que lo ayudó, por ejemplo, fue Roxas y Patrón, y estaba esa mujer que se llamaba Josefa Gómez, que había mucha gente, amigos de él, que le daban como una cuota mensual, iban anotando ¿Y por le qué iban se a queda? cobrar ¿Y cómo se queda sin guita? ¿Cómo se quedan sin guita quién? Si lo ayudaban tanto los amigos, ¿él por qué tiene que vender las vacas, por ejemplo? Y bueno, lo ayudaban, no sé en cuánto lo ayudarían, la verdad que no sé. Y a lo mejor no sé cómo sería mantenerse en Inglaterra, en fin, Claro, no, barato no debería ser. No, él inclusive, en una de las cartas que le escribe a una de esas, a las hijas, que él le decía Canora y el otro al Soldadito, y le dice, te han dicho que me he casado, dice, pero te han mentido, dice, porque yo no me caso con mujer rica para que me mantenga y no tengo dinero como para casarme. Eso es lo que... Ajá, ¿no? Qué intriga todo este Rosas, ¿eh? Sí, es un tema ¿Qué tema? Porque todos me dicen algo diferente, que era avaro, que se guardaba la guita, que lloraba que no tenía. Bueno, qué sé yo, los unitarios. Mire, yo escribí un libro sobre la guerra Paraguay. Y un escritor conocido, me ponderó, me felicitó que iba a sacar en un diario, que yo, y después me mandó a decir que no, porque estaba, digamos, ofendido porque yo lo había criticado a Mitre. Y bueno, intrigas de los mitristas, ¿se acuerda? Yo le digo, bueno, mire, cuando yo critico a mi suegra, mi señora también se ofende. Claro, pero son las intrigas de los mitristas, ¿no? Qué antiguo que es todo esto, ¿eh? Sí, no, qué antigüedad. Para mí fue toda una continuidad, así como yo le contaba lo de Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas, después lo combatieron a Rosa, después de eso sacaron a un presidente que había en Uruguay, que era Berro, que era blanco, que eran los federales, ¿no? A tal punto que Obligado dice la guerra contra Montevideo es la misma, no es una guerra contra contra una potencia exterior, sino es la misma guerra contra la mazorca que se ha enquistado en Montevideo. Ah, bueno. O sea, seguía lo mismo. Y cuando hacen la guerra a Paraguay, pasó lo mismo, porque incluso después de la guerra Mitre dijo, nosotros y le hicimos la guerra a Paraguay para llevar las banderas del liberalismo. O sea, esto fue toda una continuidad. Por eso yo en realidad empecé a estudiar la guerra a Rosas. Uh-huh. Después después pasé a la guerra Paraguay, que escribí el libro ese de la Triple Alianza. Y incluso después volví para atrás, porque, claro, volví a la fuente del federalismo, que era Gaspar Rodríguez de Francia. Fue toda una continuidad histórica, ¿no? Sí, sí. Dígame una cosa, porque acá se puede hablar de todo. Usted es una persona pero muy investigadora, ¿no? Al punto tal que ha hecho un debate histórico de quién inventó el dulce de leche y si es un invento argentino. Eso surgió un poco porque yo sabía entrar en un foro, entonces un día puse una cosa un poco así humorística de quién había inventado el dulce de leche. Entonces se armó una discusión y después me pareció bueno hacer un libro que es cortito, que simula ser un debate entre varias personas, que en realidad soy yo mismo. Uh-huh. Soy yo mismo que hago como distintos foristas, ¿no? Entonces, con la excusa de esa dulce de leche, voy tocando otras cosas, como qué sé yo, la independencia de Bolivia, Paraguay, o uh-huh. La entrevista de Guayaquil, todo con humor, ¿no? Como si fuera
Es un libro sencillo. Pero solamente yo quiero saber si es un producto argentino o no el dulce de leche. En realidad no, tal vez con la forma con que se lo conoce acá, no se sabe si es uruguayo o argentino. Los uruguayos dicen que es de ellos, de acá. Pero por ejemplo en Venezuela se le llama manjar blanco, porque acá agregarle bicarbonato queda un poquito más oscuro, allá le dicen manjar blanco. Ajá. Después creo que en Colombia le dicen cajeta. Dulce de cajeta le dicen en, ¿sabe dónde? En México. En México, porque lo vendían en unas cajitas. Ajá. Ahora, dicen que se conocía en España y que a su vez lo habían llevado a los árabes, o sea que la historia es viene de lejos. Ahora, yo con eso de dulce de leche puse otras, junto con en el libro ese pongo otras curiosidades. Por ejemplo, la milanesa napolitana no es ni de Nápoles ni de Milán. La milanesa napolitana la hicieron en un bar acá que había frente al Luna Park, que parece que se le había quemado una milanesa. ¿En el Navegante no? No, el bar era el dueño era Napoli. Ah, por eso le dicen napolitana. Ah, mire qué interesante. Por eso le dicen napolitana. Le puso salsa de tomate y le puso queso para disimular que se le había quemado, y dice que al cliente, que siempre pedía lo mismo, le gustó tanto que la siguió haciendo y se puso. Qué idea espectacular, Y por ejemplo, la salsa la Parisien tampoco es de París. La hicieron acá frente al hipódromo, en un bar que se llamaba Parisien. Ajá. Qué interesante todo lo que me está contando. Y claro. El revuelto gramajo, no sé si sabe de dónde viene. No, ni idea. Había un sargento que se llamaba Artemio Gramajo, que era ayudante de Roca. Entonces un día no tenía que hacerle de comer, entonces cortó unas papas, juntó un poco de panceta, unos huevos, hizo un revuelto, entonces quedó el revuelto Gramajo. Ajá, mire usted qué interesante. Qué bueno, ¿no? Esta no sabía. Yo con eso de la historia, sobre todo lo de la napolitana me gusta. Sí. Lo de la milanesa, Nápoles, está bueno eso. Yo todas esas cosas, yo soy ingeniero, no tengo... No le puedo creer. Sí. Lo que pasa es que la historia, yo al principio tenía como cierto, no complejo, pero como decía, pucha, yo no soy historiador, en fin, siempre aclaro que no soy historiador ni licenciado en nada, pero una vez alguien me hizo notar, dice, vos tenés una ventaja, dice, porque al no ser historiador, digamos, no tenés los preconceptos del historiador, de algunos historiadores. O sea que yo todo lo que sé de historia o escrito y eso, es, digamos, autoinvestigación, digamos. Claro, es mejor, qué interesante. Yo pensé que usted era historiador, ¿eh? No. Porque la verdad que sabe, bueno, pero no le salió mal, ¿eh? ¿Qué cosa? Los libros, no le salieron mal. En realidad el libro de todos, yo escribí esos dos de Rosa, después hay otro de la Guerra Paraguay, para mí es el más completo porque digamos, sigue más la secuencia, es más corta la guerra, entonces pudo seguir mejor la secuencia. Y fue una guerra terrible, que acá es prácticamente desconocida, ¿no? Ahora, el caso de Rosas es muy interesante porque para mí fue lo más grande que hubo. Pese a que le pueden echar culpa. Fue una persona que nunca, fue el que no perdió 1 metro cuadrado de territorio. Se defendió contra las potencias más grandes del mundo de esa época. Algunos le critican, por ejemplo, dice... le quiso vender las Malvinas a los ingleses. Eso es una mentira, porque lo que pasó, y está reconocido incluso por algunos historiadores ingleses, los ingleses, por empezar, no tomaron las Malvinas estando Rosas. Él estaba en la campaña del desierto, fue entre el primero y el segundo gobierno, y él siempre lo reclamó en la legislatura e incluso en las escuelas se enseñaba que las Malvinas eran argentinas. Eso de que las quiso vender fue porque el representante argentino en Inglaterra era Manuel Moreno, hermano de Mariano, ¿no? Sí.
Y entonces Rosas le dijo, usted dígale a los ingleses como cosa suya de que nos propondría o que se podría cambiar las islas por la deuda que había contraído Rivadavia, se podrían canjear por la deuda. Entonces, dice, si ellos aceptan, están reconociendo que es nuestra si la quieren comprar. ¿Entiende? Uh-huh. Y nosotros después, cuando la propuesta viene acá, la legislatura lo rechaza y no se la vendemos, pero queda demostrado que es nuestra desde el momento que ellos nos la quieren comprar. Eso fue lo que hizo Rosas. Y eso lo reconocen incluso historiadores ingleses, lo han dicho, o Ferns, que era un historiador australiano. Ahora, usted acá discute o habla con cualquier unitario, cualquier liberal o mitrista, y dice, no, porque Rosas quiso venderla. Me divierte eso de los mitristas, porque me acuerdo de las intrigas de los mitristas. Gastagnino, le agradezco muchísimo que haya salido alegre con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias. Sos triunfo, pucha digo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y entraste al poblado con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje con cosas raras y Guamalaya. Si oyen unos barullos, ¿qué diablos pasa? ¿Qué diablos pasa?